Amén. Amén. Bueno, amén. Amén. Él está con nosotros. La palabra de Dios dice que Él está con nosotros. Él es el encargado. La verdad que Él es el que está dirigiendo esta reconstrucción, esta restauración de nuestra vida y de su iglesia. Él es el que va adelante dirigiéndonos, ¿verdad? Y entonces por eso Él nos exhorta a que nosotros, pues, nos exhorta a que busquemos, ¿verdad? A que busquemos esta limpieza, a que busquemos busquemos edificar el templo de Dios. Amén. ¿Ok? Hermana, si quieres, sálgase y vuelva a entrar. ¿Sí? ¿Sí? Inténtelo otra vez. Amén. Ok, vamos a empezar, mis hermanas. Vamos, y quiero que nos vayamos a Isaías capítulo 1, versículo 16. Estamos siempre en... recuerdan que estábamos en el último versículo de Nehemías capítulo 4, versículo 23. Estábamos hablando de que ellos estaban en pie de guerra, edificando el templo, pero estaban construyendo y estaban también en defensa porque el enemigo en cualquier momento llegaba a atacarlos. Entonces ellos no bajaban la guardia, pero incluso habla ese versículo de que ellos solo se quitaban sus vestiduras para limpiarse. Entonces nosotros estamos ahorita estudiando este proceso de lo que es sin bajar la defensa. Nosotros tenemos que seguirnos limpiando, y para limpiarnos es necesario quitar la vestidura, lavarnos y volvernos a vestir. Ese es el proceso de lavarse, ¿sí? Entonces, el miércoles pasado hablamos del hecho de la vieja vestidura, de la antigua, de la vieja naturaleza que hemos traemos y heredamos de nuestros padres, ¿verdad? Entonces, la que nos heredó Adán, con la que nacemos, por la que tenemos que venir al Señor para que el Señor empiece esa obra de santidad, porque Él dice la palabra de Dios que el propósito de Dios es nuestra santificación. Eso es lo que Él quiere, esa es su voluntad, que nosotros seamos santificados. Y bueno, el miércoles pasado, como hablamos de tanta vestidura, recuerdan que hablamos de muchas cosas que hablaban de la vieja vestidura, que hay que quitarla de nuestra vida para dejar que el Espíritu Santo traiga esa limpieza. Nosotros, como cerramos el miércoles pasado de Hebreos 12:1, nosotros también dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera por delante que nuestra meta es llegar a Cristo, o es Cristo nuestra meta. Y por lo tanto el Señor quiere que nos despojemos de todo peso y de pecado, ¿verdad? Entonces el pecado, el peso, eso todo es de la vestidura de pecado, de la vieja naturaleza, que tenemos que irnos despojando de ella, ¿sí? Y muy importante, ir a las aguas. El segundo paso, habíamos hablado que el proceso de la santificación es despojarse de la vieja vestidura, lavarse y luego vestirnos de Cristo. Entonces, hoy vamos a hablar de ir a las aguas, de la limpieza y de lavarse. Isaías capítulo 1, versículo 16 y 17 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y podemos seguir leyendo, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Entonces, vemos aquí cuál es la voluntad del Señor. El Señor quiere que nos lavemos y limpiemos y que quitemos toda la iniquidad de nuestras obras, dice, delante de nuestros ojos. Aquí la santidad, vamos a ver que el lavarse está en dos facetas. Una es ser lavados y limpiados del mal, ¿sí? Ese es el primer proceso que el Señor hace en nuestra vida. Juan 15:3, el Señor hablaba, les decía a sus discípulos: ustedes, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿sí? La palabra de Dios es esa agua que nos limpia a nosotros. Es el agua que nosotros necesitamos para ser limpiados. A medida que nosotros aprendemos la palabra, aprendemos a buscar la voluntad de Dios por medio de la palabra, estamos siendo limpiados y lavados del mal. La otra también que tenemos que hacer es quitarnos la iniquidad de nuestras obras o abandonar el pecado. Hebreos 12:1 también se le llama limpieza, pero es quitar las manchas de nuestra vestidura, ¿sí? El Señor ya nos limpió. Cuando nosotros venimos a Él, Él nos limpia por su palabra. Su salvación pone un sello en nuestra vida. Pero a partir de ahí nosotros tenemos que empezar a quitarnos todas esas viejas vestiduras para irnos vistiendo de Cristo, de manera de que vayamos caminando en este camino de santidad hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, como dice la palabra en Efesios. Entonces, a medida que nosotros vamos caminando, o como dice Hebreos, vamos en esta carrera, tenemos que irnos despojando del peso, del pecado que vamos llevando en nuestra vida o que vamos encontrando en nuestro caminar, y desecharlo de nosotros para que nosotros tengamos más libertad para caminar en este camino que el Señor quiere. Primera de Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Si se dan cuenta, la palabra de Dios dice que nos debemos limpiar de la vieja levadura. Y cuando la palabra de Dios habla de levadura, habla de pecado, porque nosotros somos nueva masa. Entonces ya no podemos tener levadura. Nosotros tenemos que ser masa sin levadura. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, dice que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya no hay necesidad de que nosotros nos mantengamos en el pecado, así como dice Romanos 6, que el pecado ya no debe enseñorearse de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Como hijos de Dios y sabiendo que Cristo ya pagó el precio por nuestros pecados, debe haber una responsabilidad de parte nuestra para despojarnos o quitar el pecado de nuestra vida, porque es una demanda de parte de Dios. El Señor ha traído la salvación a nuestra vida, pero como hablábamos la semana pasada, entramos a un proceso de santificación. Entonces nosotros tenemos que entender que Cristo ya pagó. Entonces nosotros ya no somos esclavos del pecado, porque dice Pablo que el que se somete a alguien es esclavo de quien se somete. Entonces nosotras ya no somos esclavos del pecado, sino de Cristo. Entonces nuestro someternos ya no es al pecado. Ya no tenemos que ceder o darnos al pecado, presentar nuestros cuerpos al pecado, sino a Cristo, ¿sí? Para hacer un sacrificio a Él. ¿Por qué? Porque Él pagó nuestro rescate. Él pagó nuestra deuda para que seamos masa sin levadura. Entonces, teniendo esa conciencia de que Cristo pagó y ya no tenemos necesidad de someternos a otro Señor que no sea Cristo, entonces nosotros ya no le debemos nada al pecado. Nosotros ya no le debemos nada a la vieja naturaleza. El Señor le quitó la autoridad porque Él pagó la redención nuestra. Entonces ahora nosotros ya no le pertenecemos al pecado, le pertenecemos a Cristo. Entonces ya no debemos someternos a la ley del pecado, sino que a la ley de la gracia que es por Cristo.
Entonces, cuando nosotros entendemos que no, el pecado no tiene por qué venir a tomar autoridad sobre nuestra vida, nosotros debe nacer en nuestro corazón la responsabilidad, una responsabilidad de entender que necesito crecer algo más. No puedo quedarme siendo salva y quedarme solo haber pasado un paso de la muerte a la vida y no caminar en este camino de vida. Ya que el Señor ya pagó por mi rescate, ya pagó por mis pecados, ahora yo estoy en el camino, en la senda de la vida. Mi responsabilidad es caminar, ¿sí? Y para poder caminar sin peso, porque aún el Señor nos rescata, pero muchas veces traemos carga, traemos peso, traemos pecado. Pero Hebreos es bien claro en decir, si ya estamos en este camino, tenemos que despojarnos para caminar y llegar a la meta. Recuerden que el Señor hablaba de llegar a la meta. Hablábamos en Mateo que el Señor habla del que persevere hasta la meta. Ese será salvo. Y estábamos hablando del hecho de llegar a la meta, de ser fieles, ¿sí? Entonces nosotros no podemos quedarnos en el atrio, ya poniendo otra analogía del templo. Si nosotros, el Señor ya nos metió al templo, no podemos quedarnos en el atrio. Él quiere que avancemos, que caminemos el camino del tabernáculo es hermoso porque ejemplifica el camino del cristiano. El Señor nos mete al tabernáculo. Pero allí el Señor vemos el sacrificio, vemos la sangre que nos va limpiando del pecado. Vemos también, la fuente que está, las aguas, que hay que pasar por esa fuente para ser lavados, para poder entrar al lugar santo, para ofrecer sacrificio, para alabanza, para adoración, para comer del pan. Ahí nos presenta mucho, eso es una figura hermosa de cómo el caminar del cristiano para hasta llegar a la meta, que es pertenecer al grupo fiel que entra al lugar santísimo. Entonces tenemos responsabilidad. Yo creo que es como el sello de Cristo en nuestra vida que nos mueve a responsabilidad de caminar. Pero a medida que nosotros caminamos, tenemos que irnos limpiando. Isaías es bien claro que dice que lavarnos, limpiarnos y quitarnos la iniquidad de nuestras obras. Porque muchas veces somos lavados y somos limpiados, pero aún nuestras obras están siendo sucias, no son rectas delante de Dios. Nuestras obras no son obras de justicia. Nuestras obras dejan mucho que desear como hijos de Dios. Entonces la palabra de Dios es bien clara, que el Señor nos lava y nos limpia, pero también nosotros tenemos que quitar de nuestras obras, dice, delante de Dios, la iniquidad, porque muchas veces estamos caminando y creemos que estamos agradando a Dios, o porque nos vean, porque nuestras obras no están obrando en justicia. Son obras que muchas veces solo están para aparentar, pero delante de los ojos de Dios no podemos decir que son obras limpias. Cuando el Señor le pasa la lupa, Él puede ver nuestras intenciones con nuestras obras, y nuestras obras son rectas delante de Él, o solo estamos actuando o obrando para que nos vean. Entonces dice que tenemos, incluso Isaías dice, dejad de hacer lo malo. Si se dan cuenta, aquí ya es con intención. Hay una intencionalidad en nuestras obras. El Señor quiere que de nosotros salga esa intención. Hay intencionalidad para obrar correctamente delante de Dios. ¿Por qué? Porque es cierto, alguien hablaba, la vez pasada hablaba con alguien y decía, mira, si es que del hombre no sale nada bueno. Es cierto, el Señor nos impulsó y nosotros decidimos, ¿verdad?, aceptar a Cristo en nuestro corazón. Pero a partir de allí, el Señor nos lava. Y una vez que el Señor nos está lavando, nos está limpiando, debe de haber en nuestro corazón una disponibilidad, una disposición, una intencionalidad de dejar de hacer lo malo.
Imagínense que lo malo hay que dejarlo, hay que poner la intención por dejarlo, porque como con lo malo nacemos, ¿verdad? Pero qué importante, dice la palabra de Dios, aprender a hacer el bien. Tenemos que aprender a hacer el bien. Por lo general, el bien que Dios quiere está hablando del bien, de la voluntad de Dios que la encontramos aquí en su palabra. Eso tenemos que aprenderlo, pero no lo vamos a aprender de una manera ni por la letra, ¿verdad? Porque muchas veces gente se llena de mucha sabiduría terrenal, pero bien sabemos que la palabra de Dios dice que la sabiduría de la tierra es diabólica, es animal, ¿verdad? Pero la sabiduría que viene de Dios es recta, es pura, dice. Esa es la sabiduría que tenemos que aprender a hacer. Y la única manera de aprender a hacer el bien es buscando la palabra de Dios, buscando las aguas, porque aquí es donde nosotros aprendemos a hacer el bien. Buscad el juicio, la justicia que viene de Dios es la única válida delante de Dios. Por eso tenemos que buscar el juicio, pero el juicio de Dios a través de la justicia, la rectitud. Dice, también tenemos que restituir al agraviado. ¿Se acuerda que hablábamos la vez pasada de que es tiempo de restitución? Muchas veces nosotros hemos hecho mucho mal, hemos lastimado, hemos dañado a los nuestros, a los que amamos, pero el Señor quiere que aprendamos no solo a hacer el bien, a buscar el juicio, que aprendamos a restituir al agraviado, a cambiar esas cosas que hemos hecho mal, a que podamos nosotros cambiar lo malo por lo bueno, hacer la justicia, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. El Señor nos quiere que nosotros nos pongamos a interceder delante de Dios por el huérfano, por la viuda. Miren, el Señor nos está llevando a que a medida que nosotros nos vamos limpiando, nos vamos quitando el egoísmo de nuestro corazón. Ya nuestras oraciones ya no tienen que ser, Señor, dame, sino que ya nuestras oraciones cambian, porque a medida que el Señor nos va limpiando, nuestra forma de ver las cosas también va siendo limpias y va cambiando nuestra manera. Ya no hacemos oraciones egoístas, sino que empezamos a ver a nuestro alrededor, al necesitado, al que necesita alimento, al que necesita oración, al que necesita salvación. El Señor ya enfoca nuestra mirada ya no en nosotros, sino que en lo que nos rodea, ¿sí? Entonces, pero el fondo de esto es llevarnos a ser limpiados. Y la responsabilidad que debe de haber en nuestro corazón. Primera de Pedro 1:15 dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hay responsabilidad, como decía Dorita, la responsabilidad de edificar templo a Jehová. Somos responsables de lo que estamos edificando. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo habla y dice, cada quien es responsable, cada quien vea cómo está edificando? Si hojarasca, dice, si madera, si heno, si está edificando con oro, con plata. Al momento de la prueba, el fuego dice que va a evidenciar el tipo de edificación que estamos haciendo. Entonces nosotros tenemos que tener intencionalidad en nuestra vida para buscar la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque Él ha establecido su genética en nuestra vida. Así es que nosotros tenemos que buscar ¿cómo se dice? Evidenciar a Cristo en nuestra vida, ¿sí? Tenemos que, si Él es santo, como dice aquí, vosotros sed santos también en toda vuestra manera de vivir. Y está hablando de toda, no está hablando solo con las hermanas de la iglesia, solo con el grupo de oración o con el grupo de discipulado, solamente no, está hablando toda vuestra manera de vivir, está hablando en la intimidad, está hablando con los nuestros, está hablando con nuestra familia, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en nuestra congregación, está hablando en toda nuestra manera de vivir. Tenemos que buscar la santidad. Y la santidad es esa separación
para Cristo. Somos llamados a ser santos para Dios, apartados para Dios. La santidad viene de un entendimiento renovado. Y aquí vamos a ver un poquito. Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y aquí estaba yo estudiando un poquito sobre las palabras renovaos el espíritu y vuestra mente. La palabra renovaos aquí habla de la palabra anaseo, que significa de arriba, rejuvenecer de arriba, cosa nueva. Entonces, en pocas palabras, esta palabra que usa aquí el apóstol Pablo, que dice renovaos, habla de un nacer de nuevo. Y en el espíritu de nuestra mente, en el espíritu, está hablando del alma racional, del entendimiento humano, de la esencia de lo que somos. Entonces el Señor quiere que nosotros nazcamos de nuevo. Esa es la obra del Espíritu Santo que hace en nosotros el primer paso, que es el nacer de nuevo, que la esencia de lo que somos sea transformada y hecha nueva. Y la mente, cuando habla de la mente, involucra todo lo que es pensamientos, sentimientos y voluntad del hombre. Es un nacer de nuevo completamente. Miren, hermanas, de verdad que para poder empezar en nosotros esa santificación que Dios quiere, es necesario nacer de nuevo. Y tal vez ustedes me dirán, Sarita, pero nosotros ya pasamos eso. Todos los que estamos aquí hemos nacido de nuevo. Es cierto, y bendito sea Dios por eso. Pero miren, mis hermanas, hay mucho pueblo de Dios que solo está engendrado. No ha nacido de nuevo. Y qué importante es que nosotros seamos instrumentos de Dios para que clamemos, para que haya un nuevo nacimiento obrado por el Espíritu Santo en sus vidas. Porque ese es el primer paso para la santificación. Lo que está en gris, hermanas, que está manchadito en gris, esto lo agregué ahorita en el estudio. Por eso, si pueden copiarlo, les voy a dar tiempo para que lo vayan copiando, porque se supone que lo demás ya lo tienen, ¿verdad? Sí, solo son prácticamente los significados. Renovaos, que es nacer de nuevo, prácticamente nacer de arriba, rejuvenecer, cosa nueva hecha de arriba, es el nacer de nuevo. Y cuando habla del espíritu, es la esencia de lo que somos, ¿verdad? Y mente, que está hablando de pensamientos, sentimientos y la voluntad del hombre. En pocas palabras, renovar el espíritu de nuestra mente es nacer de nuevo. Es el sello del Espíritu Santo de nuestra identidad como hijos de Dios. Y si somos sus hijos, debemos ser como Él es, santo. Primera de Pedro 1:16, sed santo porque yo soy santo. Esto nos lleva a la necesidad de la salvación, porque somos nuevas criaturas en Cristo. Y recordando nosotros, hermanas, en Hebreos 12:14, que dice que sin la santidad nadie verá al Señor. De ahí radica la importancia, de verdad, de buscar la santidad de Dios de nuestra vida, no conformarnos a la manera que hemos estado viviendo. Es importante que a la luz de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, nos examinemos cada día. Y de verdad que el Espíritu Santo, cuando nosotros le damos la oportunidad al Señor de que examine nuestro corazón y que nos haga ver esas áreas que aún necesitamos rendir, que tenemos que despojarnos, es una maravilla, porque esto nos hace avanzar, nos hace crecer, nos hace madurar en el Señor y caminar en este camino de santidad, que sin la cual nadie verá al Señor. Ya no podemos, no es tiempo. Hemos hablado muchas veces que es tiempo de correr, no es tiempo de quedarse estático, no es tiempo de quedarse allí quieto, es tiempo de activarnos, de caminar, de buscar la santidad, si es que queremos ver al Señor. Y como hemos dicho, la santidad tiene que venir por un entendimiento renovado. Romanos capítulo 12 del 1 al 2. Si quieren lo buscan, pero también está aquí en sus pantallas. Romanos 12, 1 a 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y renovación aquí está hablando de un cambio progresivo. Viene de la palabra anakainosis, que habla de... esta palabra es diferente a la palabra que vimos aquí de Efesios 4:23. Si se dan cuenta, la palabra de renovaos en Efesios 4:23 es un anaseo, nacer de arriba. Diferente a renovaos de esta palabra que se usa aquí en Romanos 12, que está hablando de la palabra anakainosis, que esto está hablando de una renovación, una frescura, o sea, es un cambio progresivo de restauración, de renovación. ¿Sí? Efesios nos habla del renovarnos, de un cambio, nacer de nuevo. Pero ya aquí Romanos nos está llevando a otro tipo de renovación. ¿Por qué? Porque el Señor nos renueva y nos sigue renovando. Son esas palabras que son progresivas en nuestra vida. Es la obra progresiva del Espíritu Santo en nuestra vida. Ya está hablando de que seamos transformados por medio del cambio progresivo de nuestro entendimiento, ¿sí? Volvemos a hablar que aquí entendimiento sigue hablando de pensamiento, sentimiento y voluntad del hombre. Pero aquí entendemos una cosa, solo entendiendo nuestra identidad, que es lo primero que hace el Espíritu Santo, es posible que voluntariamente querramos buscar la santidad o despojarnos de la vieja naturaleza. El apóstol Pablo en el verso 1 de Romanos 12 dice que este acto de despojarse es presentar nuestro cuerpo. Es una disposición. Romanos ahí en el versículo 1 del 12 habla de presentar nuestro cuerpo. Cuando habla nuestro cuerpo, no solo está hablando del cuerpo físico, está hablando de nuestro ser. Ahí es muy interesante porque dice presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. El sacrificio vivo está hablando del cuerpo físico, porque es el cuerpo que presentamos delante de Dios, el que puede ser quemado, nuestros miembros. Dice sacrificio vivo, que representa el cuerpo, santo, que representa nuestra alma, que es la que tiene que ser santificada, porque en el alma es que está todas las áreas de nuestra vida que nos estorban. Pero el sacrificio que Dios quiere que sea vivo en nuestro cuerpo, santo en nuestra alma y agradable que en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es el que está unido al Espíritu de Dios y es el que es agradable delante de Dios. Cuando nuestro cuerpo lo presentamos en sacrificio, nuestra alma en santidad y nuestro espíritu entonces es agradable a Dios. Y eso dice, es una adoración con entendimiento. Es lo que habla, es nuestro culto racional. Cuando habla del culto racional es una adoración nuestra, pero con entendimiento, con una claridad de lo que yo estoy ofreciendo a Dios. Es mi sacrificio. Entiendo en mi corazón, reconozco la necesidad de presentar mi cuerpo en sacrificio, porque es la única manera de la santificación, de botar la vieja naturaleza, despojarme de la vieja naturaleza, es presentar mi cuerpo en sacrificio vivo y santo delante de Dios. Ese es entendimiento que cuando presento mi cuerpo, mi ser, en sacrificio, estoy adorando a Dios, pero con un entendimiento bien claro de lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, la forma eficaz de que haya una transformación en nuestra vida es renovando el entendimiento, llevándolo en un proceso más amplio de cambio, un cambio progresivo de nuestro entendimiento. Este es el entendimiento hecho nuevo, es cambio de mentalidad. Vamos siendo transformados a medida que vamos cambiando nuestra manera de pensar, de nuestro entendimiento. Y la palabra transformados viene ahí de la palabra metamorfo,
que significa transferencia, moldear, transformar. La transformación es un cambio de forma. El interior tiene que salir a la superficie. ¿Y qué es nuestro interior? La esencia de Jesucristo que ha sido implantada en nuestro ADN, que es el espíritu de vida que Dios nos ha dado. El espíritu de vida debe llevarnos a esa transformación desde adentro hasta llegar a lo exterior, que sea visible en nuestra vida, en nuestros actos, en nuestra manera de vivir. Pero es interesante que esta palabra metaformo es transformación desde adentro. Esta palabra es bien evidente y es bien interesante ponerla en ejemplo, por ejemplo, de la oruga cuando se transforma en mariposa, ¿sí? Las alas de la mariposa no salen de afuera. Las alas ella las tiene adentro. Entonces, cuando entra la metamorfosis, ella entra en su capullo y allí desde adentro es transformada. Y cuando se rompe el capullo sale una hermosa mariposa. Pero vemos que esa transformación, no viene de afuera, sino viene de adentro. Y no de adentro de nosotros porque yo sea bueno. No, es el espíritu de vida, el espíritu de gracia, el Espíritu Santo que Dios ha implantado en mí corazón. Ese es el espíritu que viene y transforma todo mi ser desde adentro. Por eso, hermanas, miren qué importante es entender la presencia de Dios en nuestra vida, tener la conciencia de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Ustedes me dirán, Sarita, muy temática tal vez, pero verán, hermanas, que he aprendido tanto sobre el Espíritu Santo que a veces cantar aquellos cantos que dicen ven Espíritu, ven, o que venga el Espíritu, ya no me gusta cantarlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu no se ha ido. ¿Cómo así que el Espíritu venga? ¿De dónde? Hemos sido enseñados, no sé si de manera consciente o inconsciente, de que hay que pedirle al Espíritu que venga, que el Espíritu Santo sea bienvenido. Y no me malinterpreten porque se dice y es muy bonito. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Y no estaba el Espíritu Santo aquí entonces. Cuando le decimos bienvenido, perdonen, el Espíritu Santo es el que nos convoca a nosotros. Si nosotras estamos reunidas aquí, no es porque nosotros quisimos juntarnos y vamos a invitar al Espíritu Santo que venga. No, Él nos convidó a nosotros. Él nos invitó a nosotros. Él fue el que nos congregó a nosotros, no nosotros a Él. Él es el que llama a la oración. Él es el que está llamando a la oración. Él es el que está en nosotros clamando. Él es el que clama por nosotros. Él está dentro diciéndonos a nosotros, ya es tiempo, despierta. Él es el que nos dice, ya busca la transformación. Él es el que nos empuja a agradar a Dios. Él es el que nos dice, basta ya, busca la santidad. ¿Me entienden? O sea, es ese entendimiento claro. Me asombra mucho Elías, por ejemplo. Él siempre decía, el Señor en cuya presencia estoy. Él siempre estaba en la presencia de Dios. Él tenía ese entendimiento bien claro, que la presencia de Dios estaba con él todo el tiempo. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, hermano. Yo creo que es vital en nuestra vida. Que aún en las oraciones hemos aprendido a hablarle al Espíritu, pero también tenemos que darle espacio para que Él hable a nuestra vida. Muchas veces oramos y hablamos y lo menos que hicimos fue callarnos para dejar al Espíritu Santo que nos hable. Lo adoramos, Él se goza en la adoración de su pueblo. Le pedimos, Él se goza cuando nosotros le pedimos porque nos enseñó a hacerlo. Pero también Él se goza cuando nosotros guardamos silencio y aprendemos a escuchar su voz. Porque entonces, si nosotros no aprendemos a escuchar la voz del Espíritu Santo, vamos a ser presas fáciles para escuchar cualquier tipo de voz.
Y una de las formas más prácticas, por decir así, de escuchar la voz o de entender quién es el Espíritu Santo es callarnos en la oración. Yo creo que muchas lo hacemos, pues, pero es importante que pensemos también en eso. Que muchas veces, y se los digo porque me ha pasado, muchas veces oro y como que adoré, pedí, y ok, Señor, gracias, todo está presentado en el nombre de Jesús, amén, y luego paso a hacer otra cosa. Y muchas veces, se los digo, yo he hecho eso de que termino y me voy y rompo mi comunión con el Espíritu Santo. Y a veces el Espíritu Santo se queda, y ahora yo quería hablar también, ¿sí? El Señor quiere hablarnos ahí en la intimidad. Imagínense qué aburrido es cuando uno se junta con otra persona y uno solo se sentó a escuchar y la otra persona habla y uno nunca habla. Es molesto. Entonces, yo creo que para poder ser transformados es necesario que entendamos que tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo. Él no se va, Él está allí siempre. Por eso yo digo, no pidamos que venga el Espíritu Santo, pidamos que se manifieste. Es su presencia la que se manifiesta, porque Él siempre está allí. Si somos hijos de Dios, también tenemos el espíritu de adopción dentro de nosotros, el cual nos hace clamar, Abba Padre, dice la palabra. Tenemos dentro de nosotros el espíritu de adopción. Ese es el que nos tiene que llevar a la transformación. Por eso es importante, hermanas, que aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Que entendamos, que aprendamos a escucharlo. Y que Él nos diga, mira, hace esto, quita esto, porque Él es el que nos lleva a esa transformación. La obra es suya. Él es el que nos pone a nosotros ese querer como el hacer, esa inquietud. Señor, yo ya no quiero ser igual. Señor, yo ya no quiero esta actitud en mi vida. ¿No les ha pasado a ustedes muchas veces el hecho de que se aburren de ustedes mismas? A mí sí. Me ha pasado mucho. Y yo digo, Señor, ya me aburrí de mí misma. Me aburrí. No quiero más esto. Y ese es el sentir del Espíritu que nos lleva a esa transformación. Él quiere que edifiquemos su templo. No podemos solamente estar en las bases y no caminar en esa edificación del templo. Él está llamando. Por eso dice en Ageo ahí, subid al monte, traed madera para que puedan edificar. La madera es la esencia del Espíritu Santo en nuestra vida. La madera era la esencia del templo. La madera es Cristo en nosotros. Por eso es necesario subir al monte, a la presencia de Dios, a la intimidad de Dios. Pero muchas veces subimos al monte, pero no regresamos sin nada porque no dejamos al Espíritu Santo que nos dé la madera para ir a transformar o para ir a edificar lo que Él quiere. Entonces es importante, hermanas, ese entendimiento. Sé que hemos hablado muchas veces sobre el Espíritu Santo y es un tema fascinante del cual hablar, pero la transformación que el Señor quiere en nuestra vida, la metamorfosis, solo puede venir del Espíritu Santo, de ese espíritu de vida, de adopción que Él ha puesto en nuestro interior para que se manifieste en nuestra manera de vivir. Es vital que sea cambiado nuestro entendimiento progresivamente, como hemos dicho, esa es la obra del Espíritu, para caminar en la voluntad de Dios. El reconocer que es una condición de pecado, que en una condición de pecado jamás podemos ser guiadas por el Espíritu Santo. Y si nosotros vivimos siempre en la condición de pecado, nunca vamos a dar fruto del Espíritu. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios. Nuestra meta como hijos de Dios es conocer su voluntad para con nosotros, que es buena. La voluntad de Dios se manifiesta aquí en 3 facetas. Buena, es agradable y es perfecta. Es buena en todos los sentidos. Miren, hermanas, cuando estamos en la voluntad del Señor, aún aquellas cosas que parecen que son contrarias a nosotros, son buenas.
buenas. Esa palabra bueno significa que por donde usted lo mire, ya sea por el lado oscuro que usted crea verlo con sus ojos, por el lado de luz, por el lado de tinieblas, por el lado de espinas, por el lado de valles, por donde usted la vea, la voluntad de Dios siempre es buena en todos los sentidos. Es agradable. Y esa palabra agradable viene de emocionante y excitante. La palabra de Dios, la voluntad de Dios es excitante cada día. Tenemos que vivir en novedad de vida cada día. Tenemos que despertarnos cada mañana con el pensar, Espíritu Santo, ¿qué me tienes para hoy? Hoy tu voluntad quiero que me emocione, es excitante, estoy excitado de saber qué me tienes, expectante de lo que Dios va a hacer en mi vida hoy, porque su voluntad es agradable en todo lo que venga a mi vida, es agradable en todo el día y es perfecta porque completa. No hay nada fuera de la voluntad de Dios que necesite nuestra vida, porque la voluntad de Dios completa todo nuestro ser. La voluntad de Dios es perfecta y completa para nuestra vida. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque Él tiene esos pensamientos. Saben que el Señor me estaba hablando el fin de semana sobre el peso de las vestiduras, que lo vamos a ver más adelante, porque el Señor me inquietó mucho y me hablaba sobre la vida de José, que a él le dieron las vestiduras, ¿sí? Su padre lo vistió y esas vestiduras traían un peso que José tuvo que cargar para ver la voluntad de Dios manifestada en su plenitud en su vida. Y esa voluntad de Dios muchas veces nos va a hacer caminar por valles. Por eso es que hablamos mucho del hecho de tener la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la voluntad de Dios y Él nos da su perspectiva, podemos tener vista como de águila. Vemos las cosas más allá, vemos las cosas como Dios las ve. En cambio, cuando tenemos vista de hormiga, vemos las cosas muy gigantes y creemos muchas veces que nos desviamos de la voluntad de Dios o que Dios no está allí. Pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y José nos lo puede decir, que él caminó en la voluntad de Dios y su voluntad fue buena, agradable y perfecta. Y lo vamos a ver más adelante porque es un tema que me tiene bien emocionada y vamos a tener que estudiarlo después despuésito del vestirnos de Cristo. Y quiero que veamos eso. Entonces, el entendimiento solo es renovado por las aguas de la palabra de Dios. La verdad es que nuestra mente nunca va a ser renovada. Todo lo contrario, si nosotros no nos metemos a la palabra de Dios, vamos a adaptarnos a este mundo. Y el Señor quiere sacarnos del molde del mundo y ser diferentes. Que se evidencie en nosotros esa diferencia, que no somos igual que el mundo. ¿Sí? El Señor quiere sacarnos del molde, de ese molde. Él quiere que tengamos nuestro entendimiento renovado. Proverbios 22:17 dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, oyendo y prestando atención a la palabra de Dios, a su sabiduría. Miren, hermanas, de verdad que esto es inclinar el oído. Muchas veces no es lo mismo que oír. Porque uno puede inclinar el oído, pero no oye. Pero aquí en la palabra de Proverbios está hablando de oyendo, prestando atención. O sea, con entendimiento. Si yo voy a inclinar mi oído a lo que Dios está hablando, no es aquello que nosotros decimos, me entra por un oído y me salió por el otro.
sino el hecho de que yo voy a escuchar al Espíritu Santo prestando atención para que su palabra cobre vida en mi vida y me lleve a la sabiduría, para tener entendimiento en la palabra de Dios y ser renovado. Salmo 119, 104 dice, de tus mandamientos he adquirido la inteligencia. Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces es la palabra de Dios, es el agua que nos tiene que limpiar. Cuando nosotros es renovado nuestro entendimiento, eso es la limpieza de la palabra de Dios. Esa es la limpieza del que el Señor hace en nuestra vida. Esa limpieza que nos hace no moldearnos al mundo. Cuando el entendimiento es renovado, no nos permite moldearnos. Y cuando no nos moldeamos, esa palabra nos está limpiando, nos está adquiriendo. A medida que adquirimos sabiduría, esa agua nos va quitando la escoria. ¿Sí? Es la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo el que hace esta obra de limpieza en nuestra vida. Va quitando la escoria, va quitando la suciedad, lo viejo, y lo va haciendo todo nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso ya lo sabemos, somos nueva creación de Dios. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo dice, todas son hechas nuevas. Y esta palabra significa están pasando, las cosas viejas se alejan, están pereciendo, se están apartando. Eso siempre es en un presente progresivo, ¿sí? El Señor, a mí me encanta y he descubierto eso en las palabras, conociendo el griego, muchas palabras que habla el apóstol Pablo, que son base en nuestra vida, siempre están en un presente progresivo. Las palabras, dice, las cosas viejas pasaron y siguen pasando. Las cosas dice, todas las cosas son hechas nuevas y siguen siendo nuevas. Nuestro entendimiento es renovado y sigue siendo renovado. Esa es la obra del Espíritu. Por eso la palabra de Dios dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si nosotros nos ponemos a pensar eso, como el día se va haciéndose perfecto, vemos cómo empieza con oscuridad al alba, y poco a poco va aclarando, aunque se van viendo manchas, pero el día va aclarando hasta que llegamos al mediodía, que es cuando el día se dice que es perfecto. Así es nuestra vida. Entonces todo va en aumento, va progresivo. Escuchen, alguien está de cumpleaños. Si somos hijos de Dios y tenemos la esperanza de verlo, debemos tener responsabilidad de buscar la renovación de nuestros entendimientos para limpiarnos. Primera de Juan 3, del 2 al 3 dice lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios. Es un entendimiento. Somos hijos de Dios. Pero aún no se manifiesta lo que hemos de ser. Pero sabemos. Ahora que nosotros sabemos que somos hijos de Dios, también sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y vean qué importante, aquí viene la responsabilidad. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces hay demanda, hay responsabilidad de parte nuestra de buscar esta limpieza, de buscar la santidad. La importancia de las aguas en la fuente eterna. Salmo 1:3 dice la palabra de Dios que aquel que busca al Señor, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sí? Salmo 23:2 también dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará.
Estos versos hablan de mantenernos disfrutando de la presencia de Dios en nuestra vida. La fuente de agua viva que es Dios, es su presencia, la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso les decía yo, la importancia de la conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida es muy importante. Que estamos siempre en la presencia de Dios, tenemos siempre disponible esa fuente de agua viva. Y si tenemos disponible esa fuente de agua viva, significa que nosotros tenemos que dar fruto en su tiempo. Tenemos demanda de parte de Dios, tenemos que dar fruto. Sí, porque si no, ¿qué dijo el Señor? Todo árbol que no da fruto, teniendo la fuente de agua viva, va a ser cortado y echado fuera. No está demandando de árbol que no está cerca de la fuente de agua viva. Está ahí demanda de los que estamos en la fuente de agua viva, que estamos plantados junto a la corriente, aquellos que somos pastoreados junto a aguas de reposo. Para nosotros es la demanda, ¿sí? Tenemos que dar fruto a su tiempo. Y la hoja no cae, significa que en nuestra vida, hermanos, no hay otoño. No debe de haber otoño. Toda la vida es primavera. Nunca deben caerse nuestras hojas. Imaginen qué demanda, de verdad. ¿Sí? Jeremías 2:13 dice, porque dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice el Señor, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Miren, muchas veces qué tremendo es cuando nos alejamos de Dios por buscar otras cosas. Cisternas rotas, dice esta palabra. Cisternas rotas que no retienen agua, que parecen cosas buenas, pero no son buenas. A la larga nos traen muerte a nuestra vida. Y el Señor se entristece porque estando plantados en la fuente de agua viva, decidimos muchas veces alejarnos buscando otras cisternas y cisternas rotas. El estar junto a aguas vivas, las aguas vivas de Cristo, trae prosperidad a nuestra vida. Ahí está nuestra verdadera prosperidad. Muchas personas están buscando prosperidad y no se dan cuenta que la verdadera prosperidad está solo estando plantado junto a la fuente de agua viva. Y en la palabra prosperidad habla de empujar hacia adelante. O sea, es alguien que no se queda quieto, sino que todo va para adelante y en aumento y en aumento. ¿Sí? Eso es prosperidad, empujar hacia adelante. No hay tiempo de otoño ni de sequedad, porque el cuidado de Dios es permanente en nosotros. Entonces, hay demanda de la limpieza, mis hermanos. Después de que nos despojamos de la vieja naturaleza, tenemos que limpiarnos. La primera parte que nosotros vimos fue el despojarnos, pero hay que tener un entendimiento claro de lo siguiente, que el despojarnos, no nos despojamos completamente y luego nos lavamos y luego nos vestimos. La palabra de Dios dice que a medida que nos vamos despojando, nos vamos limpiando y nos vamos vistiendo, ¿sí? A medida que, por ejemplo, vimos mucha vestidura que hablábamos de ira, ¿verdad? Amargura, por ejemplo, gritería, maledicencia. Cuando nos lavamos o nos despojamos de la amargura y de la gritería y la maledicencia, por decir así, tenemos que lavarnos de eso y vestirnos, ¿sí? De la vestidura de Cristo. Y cuando hablamos de la vestidura de Cristo, estamos hablando de la naturaleza de Cristo. La amargura la tenemos que sustituir por el amor de Dios. La ira por la paz de Dios. El enojo por la paz de Dios. Entonces, vamos quitando vestidura, vamos permitiendo la limpieza y vamos vistiéndonos del Señor. Porque ese es el tercer paso de la limpieza y de la santidad. Levítico 16:4 dice, la palabra del Señor dice, se vestirá de la túnica santa de lino, hablando del sacerdote, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las vestiduras santas.
Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. ¿Ve? Entonces, después de vestirnos, después de desvestirnos, quitarnos la vestidura vieja, lavarnos, es importante que inmediatamente cubramos esa desnudez y nos vistamos de Cristo. Hay una parábola que el Señor habló que se puede aplicar a esta instrucción. Es cuando el Señor dice que había un hombre que tenía un demonio y el Señor lo sacó el demonio. Pero resulta que dice que limpió su casa, la adornó y todo. Pero ¿qué pasó? Quedó vacía. Y entonces no la llenó con el Señor. Entonces dice que el demonio anduvo rondando, el espíritu inmundo que se había salido de esa casa, anduvo rondando. Y después dice que regresó y dijo, voy a ir a ver mi antigua casa, a ver cómo está. Y dice que la halló barridita, adornada, limpia, pero estaba vacía. Nadie la había habitado. Entonces, ¿qué hizo el espíritu inmundo? Fue a traer a otros 7 espíritus peores que él. Y dice que se metieron a esa casa, que es la vida, el alma del hombre. Y dice que el postrer estado de ese hombre fue peor que el primero. ¿Pero por qué? Porque si estaba limpio, si estaba barrida esa casa, su corazón estaba adornado, ¿qué pasó allí? ¿Sabe qué pasó? Que no le permitió la entrada al Espíritu Santo. No permitió que el Espíritu entrara allí. Después de que se quita la inmundicia, es importante que sea vestido, que sea cubierto lo que ya está limpio. Y ahí es donde entra que después de lavarnos es importante vestirnos inmediatamente. ¿Por qué? Porque el enemigo puede, si nosotros nos lavamos, pero no nos vestimos de Cristo, dejamos la inmundicia, nos lavamos y no nos vestimos de lo santo, el enemigo se aprovecha y puede venir a ensuciarnos otra vez. Y como dijo el Señor en la parábola, el postrer estado de este hombre fue peor que el primero. Entonces, después de ser limpiados, es necesario que nos vistamos, pero ahora con otras vestiduras, las del Señor Jesucristo. Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. En el Antiguo Testamento hay 2 palabras hebreas que significan vestirse. Fajarse, que es la palabra hagar, y la palabra basash, que significa vestirse. Sí, y qué importante es esto. Sí, la limpieza, necesitamos. Son tiempos que el Señor está acelerando la limpieza de su pueblo. Y tenemos que buscar esta limpieza, tenemos que meternos en la palabra de Dios, porque solo en la palabra de Dios viene el entendimiento y solo por medio de la palabra de Dios viene la renovación de nuestro entendimiento. Amén.